Hermanos, ¿cómo les va? Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles por este medio, pero poder saludarles al fin. Me da gusto y mucho placer poder ser parte de la congregación en Dianfunes y saludarles y bendecirles con la palabra de Dios. Aprovechar este videíto y esta oportunidad para no solo para saludarles, sino también para agradecerles por el apoyo en oración, el aporte económico que mensualmente lo hacen. La verdad que para nosotros es una gran bendición y estamos muy agradecidos, queridos hermanos. Y bueno, gracias por el apoyo constante a la obra aquí de Dios en Quilino. El domingo pasado, por la gracia de Dios, pudimos celebrar bautismos. 5 personas de nuestra congregación han pasado por las aguas del bautismo, confirmando y dando carácter público a su fe, y la verdad que para nosotros fue una gran bendición, aunque tuvimos muchas luchas para poder hacerlo y para poder realizarlo. La verdad que fue una gran bendición y bueno, agradecerles por eso. Sigan orando por los programas radiales, por los discipulados que se están haciendo y por las reuniones. Dios está obrando en medio nuestro y queremos que ese obrar no se detenga, sino que todo lo contrario pueda ser afianzado y que realmente todo Quilino pueda ser para la gloria de Dios, salvo y formar parte de la iglesia victoriosa y gloriosa del Señor Jesucristo. Hermanos, quiero compartirles en esta noche o en esta tarde, no sé cuándo me mirarán ahí, pero una palabra en Colosenses capítulo 1. Quiero que por favor la busquen, tomá el tiempo para buscar Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Voy a dejar la lectura acá, así que por favor, es por eso que quiero que la encuentres, la busques, la tengas bien remarcadita, porque quiero desglosar solamente 3 versículos, pero van a ser, yo creo, muy importantes. Creo que la iglesia de Dios necesita orar unos por otros. Creo que si hay un tiempo en el cual necesitamos orar unos por los otros, es este tiempo que estamos atravesando. Ahora, cuando oramos por la iglesia, cuando oramos por los hermanos en Cristo, muchas veces no sabemos qué pedir. Simplemente, a veces, si son como yo, generalmente oramos: Señor, bendice a fulano de tal, y hacemos oraciones muy generales, muy generales. Acá Pablo nos va a enseñar y nos va a desafiar con una oración que él hacía por la iglesia de Colosas. Y creo que esta oración va a ser la clave para la cual nosotros debemos orar unos por los otros, para ver el gran poder de Dios desarrollado y visto en la vida de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Quiero que ustedes puedan orar esta oración por sus hermanos. Y quiero darte 3 razones por las cuales orar esta oración. La primera, pues, si querés apuntarlo en el número 1, porque es el motivo que te guarda del error. Este motivo, esta oración que Pablo hace una sola petición. Y de esa petición se va a desglosar todas otras peticiones, pero la petición acá es una. Él pide en el verso 9 que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo pide eso. Él pide que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ustedes saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero esa voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando Pablo está pidiendo que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad, está pidiendo que esos creyentes se dejen gobernar por la palabra de Dios.
La palabra lleno hace referencia a ser controlado, ser gobernado. ¿Recuerdan cuando la Biblia habla de que debemos ser llenos del Espíritu? Está hablando de que debemos ser controlados por el Espíritu. Acá es lo mismo. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios significa ser controlado por la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios haga efecto y conduzca toda mi vida. Y Pablo pide acá que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usa dos palabras, sabiduría e inteligencia espiritual, para hablar del conocimiento. Sabiduría acá está haciendo referencia a todo el concepto general de la palabra de Dios. Inteligencia está haciendo referencia a pequeñas porciones de la palabra de Dios que son aplicadas a la vida diaria, a la circunstancia diaria. Sabiduría espiritual es tener el cajón lleno de herramientas. Inteligencia espiritual es saber elegir la herramienta precisa para resolver el problema oportuno. Y Pablo pide acá que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo pide porque, número uno, es el motivo que te guarda del error. En el tiempo en el que Pablo le está escribiendo esta carta a los colosenses, la iglesia de Colosa estaba pasando un tiempo especial. Estaba surgiendo en ese tiempo lo que después se llamó la herejía de los gnósticos, del gnosticismo. Esta herejía que recién estaba naciendo quería introducirse en la iglesia. Había personas que estaban enseñando cosas que a la iglesia de Colosa le estaban haciendo ruido. Ellos, por ejemplo, esta herejía enseñaba que la salvación solamente la pueden alcanzar las personas intelectuales. No las personas comunes, sino solamente las personas intelectuales, superiores. Decían además también que la fe era innecesaria. La fe es ridícula. Tener fe es algo bajo. No es necesario tener fe. Es algo ridículo tener fe. También creían, por ejemplo, y enseñaban, no solo creían, lo enseñaban, que Dios, la fuente de toda la creación, creó a un ángel. Y ese ángel creó a otro ángel. Y este otro ángel creó a otro ángel. Y este otro ángel creó a otro ángel. Y este otro ángel creó a otro ángel. Y así sucesivamente. Y el último ángel creado, creían ellos y enseñaban ellos que el último ángel creado hizo todo el mundo conforme lo conocemos hoy. También enseñaban otra cosa. Enseñaban también que la materia, esto que tenemos nosotros como el cuerpo, lo que es materia, es malo. Toda materia es mala, pero el espíritu es bueno. Entonces, como toda materia es mala, ellos, por ejemplo, una de las grandes cosas que Pablo va a enseñar acá es que el Señor Jesucristo vino en carne humana, justamente para contradecir esta herejía. Ahora, esto que era la carne, la materia era mala, ellos te daban, por ejemplo, dos opciones. Te daban la opción de los estoicos, por ejemplo, que decía, bueno, vos tenés que reprimir tu cuerpo, tenés que castigar tu cuerpo en amor a tu espíritu. Pero también te daban otra corriente, otra posible solución, y eran los que estaban del otro lado, los epicúreos, que decían, bueno, como toda tu carne es mala, como toda la materia es mala, y todo lo que hagas con tu cuerpo siempre va a estar mal, entonces entregate a toda clase de placeres. Los estoicos te decían, no tomes placeres porque eso es malo, lo bueno es el espíritu. Entonces los epicúreos te decían, bueno, toma toda clase de placeres porque la materia es mala, pero eso sí, con tu mente tenés que servir a Dios. Entre esas corrientes, ellos estaban enseñando eso, y esas falsas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia, de manera que se hacía vital que Pablo y estos hermanos de Colosenses, por eso Pablo oraban para que los creyentes, simples creyentes en Colosenses, puedan ser llenos del verdadero conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como Epafras era el pastor de la iglesia, estaba teniendo y ya no sabía cómo contrarrestar estas falsas enseñanzas, y no podía googlear el problema en internet para poder tener una respuesta y dársela a estas personas, a estos herejes.
¿Qué hace Epafras? Decide salir de Colosas e ir a visitar a Pablo, que estaba en Roma encarcelado, para consultarle estos problemas. Entonces Epafra deja encargado a otra persona de la congregación y él va a buscar las respuestas a Pablo. Emprende un largo viaje. En ese largo viaje para encontrar a Pablo suceden tres cosas. Que por el solo hecho de que Epafras fue a buscar a Pablo y a consultarlo a la cárcel, Epafras queda preso. Es ahí donde Pablo y Epafras quedan en la cárcel. Y es ahí donde Pablo se entera de la congregación en Colosas, porque Pablo no los conocía personalmente a los colosenses. Y es ahí, en tercer lugar, donde Pablo y Epafras empiezan a clamar constantemente por la iglesia de los colosenses. ¿Y qué pedían? Pedían que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Observen, por ejemplo, el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12. Cuando Pablo termina de escribir la carta, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. ¿Y qué pedía Epafras? Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vieron que Pablo y Epafras constantemente, y ese grupo misionero que estaba ahora encerrado, clamaban por la vida de los colosenses, pero para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si lograban que esos creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, iban a estar librados, guardados de todo error. Nosotros sabemos que la calidad de creencia determina la calidad de conducta, de manera que debemos orar unos por los otros para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Piensen, queridos hermanos, en la congregación, piensen en los niños que van a la escuela primaria, piensen en los adolescentes que van a la secundaria, piensen en los jóvenes que están en la facultad, el bombardeo intelectual que estos jóvenes reciben día a día. En todos estos 7, 8 meses que hemos tenido de cuarentena, que tal vez no han podido tener sus actividades habituales en la congregación. Tal vez la porción de la palabra de Dios haya sido reducida a sus vidas. Satanás no ha perdido el tiempo. Ha sembrado cizaña, ha sembrado falsas mentiras, ha sembrado falsas enseñanzas en la mente de nuestros queridos y hermanos jóvenes y en la mente de todos los hermanos. De manera que unos por los otros debemos orar para que nuestros hermanos, los creyentes en Cristo, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el motivo que te guarda del error. Pero hay una segunda razón por la cual Pablo oraba constantemente esta oración por la iglesia. Y es porque este motivo, el hecho de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es lo que genera la vida digna. Este motivo no solo es lo que te guarda del error, este motivo es el que genera una vida digna del Señor. Observen, por ejemplo, lo que dice verso 10, hablando de que, el verso 9 habla de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, noten cómo esto tiene una relación directa con el motivo principal, para que andéis como es digno del Señor. La idea acá es que cuando el creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, es la única forma en la cual ese creyente va a vivir una vida digna de Cristo, una vida digna del Señor. ¿Y qué es vivir una vida digna del Señor? Bueno, Pablo lo va a explicar acá. La vida digna del Señor es una vida plena, porque ahora van a aparecer muchas veces la palabra todo. Escucha bien. ¿Qué significa la vida digna? Bueno, 4 características. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Primera característica de la vida digna, agradándole en todo. La vida digna es una vida que agrada en todo. Cuando el creyente es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, es un creyente que va a empezar a vivir una vida digna, va a empezar a vivir una vida que va a agradar a Dios en todo lo que haga. Esté en lo público, esté en lo privado, esté en la iglesia, esté en la casa, esté en el trabajo, esté en la familia, en donde esté, ese creyente se va a comportar de una forma agradable delante de Dios. ¿Qué pasaría si todos los creyentes en Cristo viviéramos esa vida agradable a Dios en todo momento? Bueno, se haría un avivamiento espectacular. Bueno, eso se va a lograr
si nosotros oramos para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. De esa forma van a vivir una vida digna, agradándole en todo. Segunda característica de esa vida digna, llevando fruto en toda buena obra. Esa es la segunda característica. Debemos orar para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para producir frutos. Frutos, queridos hermanos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hemos hecho tanto énfasis en que la salvación se obtiene por gracia, que hemos relegado las buenas obras a un lado. Pero entiéndaseme bien, la salvación es por gracia, no es por obra. Perfecto, lo entendemos, lo defendamos, lo prediquemos, lo creamos. Pero también afiancemos y clamemos y enseñemos con ahínco que la salvación produce buenas obras. No fuimos salvos por obras, fuimos salvos para buenas obras, pero fuimos salvos para buenas obras. El creyente en Cristo, el verdadero creyente en Cristo, es una máquina de producir buenas obras. En Tito 3:8 se lee, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, le dice Pablo a Tito. ¿En qué? Para que los que creen procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:8 dice eso. Queridos hermanos, la vida digna del Señor produce frutos. Es una vida que agrada a Dios en todo. Tercera característica, crece en el conocimiento de Dios. Cuando la persona agrada a Dios en todo, cuando la persona produce fruto, es un creyente que constantemente va a empezar a conocer a Dios, va a empezar a aumentar su conocimiento experimental de la persona de Dios. Cuarta característica, verso 11, fortalecidos con todo poder. La vida digna del Señor es una vida que se vive en el poder de Dios. Esto me maravilla. Queridos hermanos, cuando oramos para que el creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ese creyente va a ser lleno del poder de Dios. Ahora, escuche bien esto. Todo el poder de Dios va a estar en el creyente, cuando ese creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice verso 11, conforme a la potencia de su gloria. ¿La gloria de Dios es poderosa? Claro que sí. Bueno, conforme a esa potencia, así va a estar el poder de Dios, querido hermano, en tu vida y en la vida de tus hermanos cuando ores, que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué Dios va a derramar su poder? Ese poder conforme a su gloria. ¿Por qué lo va a derramar? ¿Para qué? Bueno, con dos objetivos. Verso 11. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué son esas dos palabras? Paciencia hace referencia a soportar el peso de los problemas. Longanimidad hace referencia a soportar las personas. Paciencia hace referencia a los problemas. Longanimidad hace referencia a las provocaciones de las personas. Cuando oramos por los creyentes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, Dios va a hacer una obra poderosa en ese creyente. Lo va a fortalecer con todo su poder para que enfrente todo tipo de problemas y todo tipo de personas. Cualquier peso de sus problemas, cualquier provocación que enfrenten con las personas. Miren si no tenemos que orar por hacer esta oración. Queridos hermanos, esta oración y ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios es lo que te va a guardar del error y es lo que va a generar la vida digna. Y una tercera razón por la cual yo los voy a animar de parte del Señor Jesucristo a orar esta oración por cada uno de sus hermanos es porque creo que sería la oración que nos gustaría que se haga por nosotros. Mire, querido hermano, si usted ora por mí, ore esta oración. Y si yo voy a orar por usted, quiero orar esta oración. Porque sé que si oro esta oración y se hace realidad en tu vida, vos vas a conocer lo que es
la magnitud, la perfección de Dios. Lo mejor de Dios va a estar en tu vida. Ahora escucha bien. Había un misionero que fue encarcelado injustamente y su esposa periódicamente lo iba a visitar a la cárcel. Una de las primeras preguntas que el misionero le preguntaba a la esposa es: ¿los hermanos siguen orando por mí? ¿Siguen orando por mí los hermanos? Queridos hermanos, ¿has reducido tus oraciones? ¿Has dejado de orar por tus hermanos en Cristo? Debemos volver a la oración unos por los otros, pero a esta oración, porque es la oración que te va a guardar del error y es la oración que va a generar la vida que le agrada a Dios. Queridos hermanos del centro, amados hermanos del centro, yo los animo en el nombre del Señor Jesucristo a que vuelvan a la oración, a que fervientemente oren cada uno por sus hermanos, para que esos hermanos creyentes en Cristo, todos ellos, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para agradar a Dios como solo Él se lo merece. Que Dios les bendiga.